Bendiciones, hermanos y hermanas, ¿cómo les va a todos ustedes? Una vez más, muy contento, muy complacido de poder estar con todos ustedes a través de este medio para compartir una célula virtual más. Hermanos, voy a hablar de un tema en esta ocasión eh, que voy a tratar de explicarme. Lo tengo bien anotado para que no se me olvide algunos detalles. Pero creo que es muy importante, muy interesante que lo sepamos nosotros todos como iglesia, tanto hombres como mujeres. Y el tema de esta ocasión es la iglesia y el postmodernismo. Postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? Para dejarlo bien clarito y que no se me escape nada, la palabra postmodernismo consiste en todo aquello que se da posteriormente al modernismo. O sea, una serie de detalles que reciclan técnicas, ideologías y temáticas de diferentes movimientos desde un punto de vista intelectual. O sea, el posmodernismo se cambia todos los pensamientos, todo es nuevo. Y ¿por qué estamos tocando este tema en esta ocasión, hermanos? Porque para mí, que constantemente estamos en consejerías, estamos escuchando algunos temas, versiones, opiniones de algunos hermanos, uno dice, hay que tener cuidado qué están oyendo mis hermanitos y hacia dónde los puede ir dirigiendo las corrientes del mundo, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles que o sea, el posmodernismo es conocer, saber, estar claros que estamos en un mundo constantemente cambiante, ¿verdad? Pero que actualmente esos cambios, hermanos, son demasiado veloces, ¿verdad? La tecnología, por ejemplo, cambia diariamente y nuestra dependencia de ella se está haciendo cada día más, bueno, valga la redundancia, dependiente, ¿verdad? Sin embargo, como la tecnología es tan cambiante, lo que antes era bueno, tal vez ahora no es bueno. Lo que antes era lo nuevo, lo sofisticado, ya hoy no es así, ¿verdad? Y puedo ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, de cuando salieron las tablets, ¿verdad? Eso fue un boom, ¿verdad? Todo mundo con tablet. Cuando salieron esto que eran como, bueno, primero me acuerdo de los beeper, ¿verdad? Que uno tenía un beeper y entonces todo el mundo sofisticado ahí con el beeper y el que tenía un beeper era la última Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, el beeper ya ni se sabe. Y por ejemplo, mis hijos de 20, mi chiquita de 12, ni saben qué es un beeper, ¿verdad? Pero en algún momento fue el boom, hoy ya está obsoleto. Y hablando de las tablets, ¿verdad? Antes era el boom, todo el mundo, y estamos hablando hace pocos años atrás, 4 o 5 años atrás, tener tablet era tener todo, ¿verdad? Pues ahora ya la tablet más bien es algo que sí es un instrumento que se usa, ¿verdad? Pero no es tan importante o exclusivo como en aquellos tiempos. Ya hoy no es necesario tener tablet, hay otros recursos para poder satisfacer esas cosas. También la política, hermanos, está cambiando constantemente. Ahora la gente está más informada, más crítica y más consciente de lo que tiene que demandar a sus líderes, que aprovecho este espacio para que lo hagamos bien, ¿verdad? O sea, ya hay muchos medios, mucha información, lo cual usted puede ver cuáles son los pensamientos de los políticos y debemos de nosotros tomar mejores decisiones para no sufrir consecuencias después, ¿verdad? También el comercio ha cambiado un montón. Esto es postmodernismo. Por ejemplo, ¿qué es que el comercio ha cambiado? Digamos, usted necesita algo, cualquier cosa que usted necesita, se mete a la computadora y ya sea, no sé, eBay, Amazon, hay varias maneras que usted se mete y encuentra lo que usted necesita, aunque sea en el otro lado del mundo. Antes, hermanos, acuérdense, cuando usted tenía que mandar a traer un repuesto para un carro a Estados Unidos, duraba un mes y resto mientras lo conseguían. Hermanos, hoy está un clic y en menos de una semana usted tiene todo en su casita. Entonces, esto es postmodernismo. Las comunicaciones también están cambiando. Y les estoy explicando esto porque vamos hacia un lugar, vamos a aterrizar en aquí ahora. En la actualidad cualquier persona puede tener virtualmente una conferencia. Hablando del postmodernismo, recuerdo con esto de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, WhatsApp antes era solo un mensajito, luego ya hubo la llamada, ¿verdad? La videollamada, y luego ya después todo el mundo, ¿cómo hago eso? Yo me acuerdo cuando decían, ¿cómo? ¿Uno puede hacer eso? O el Waze, hermanos, una vez andamos nosotros hace unos años atrás, ¿sí? Cuando empezó esto lo del Waze, ¿verdad? Estos buscadores, ¿verdad? De ubicaciones. Me acuerdo que una vez estábamos nosotros en Viejagual de Acosta
y un hermano que tenía que ir a tocar con nosotros, que nunca en su vida había ido a Villagual de Acosta, ¿verdad? Un hermano de nosotros tenía ya esas aplicaciones, ¿verdad? De GPS. Y entonces, cuando estábamos ahí esperando, y aquel hermano no va a venir, si ese hermano no conoce, yo tenía una preocupación. Cuando veo donde llega el hermano, digo, varón, pero ¿cómo llegó usted aquí? Y eso era lo bueno, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y me enseñándome el teléfono, y yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a aprender eso? Hermanos, bueno, ya yo creo que todos nosotros sabemos usar un GPS, ¿verdad? Entonces, las cosas van cambiando, y le estoy hablando, ¿verdad? Primero eran las compras, luego lo moderno, la tecnología, etc. Inclusive hay una de las compañías de videos más populares, ¿verdad? Cada uno de sus juegos tiene un eslogan que en inglés dice, bueno, challenge everything, que quiere decir rétalo todo, ¿verdad? O sea, hoy día, hermanos, a nosotros el posmodernismo nos está diciendo, rételo todo, usted puede hacerlo todo, es muy fácil, ¿verdad? Y ese es un eslogan de posmodernismo, o sea, usted puede lograrlo. También ayer me preguntaba a mi hijo algunas cuestiones ahí que se me olvidaron a mí, se van quedando ahí del colegio, de la universidad, y yo le decía, ay papito, no me acuerdo, busque tío Google, ¿verdad? Y entonces lo buscó y ahí resolvió. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque el posmodernismo es una filosofía escéptica. ¿Qué significa escéptico? Que es una filosofía, o sea, una manera de pensar desconfiada, recelosa, donde no quedan absolutos. O sea, ahora con el posmodernismo, donde nosotros nos estamos metiendo en todas estas olas de que ya usted puede comprar, de que ya usted puede leer, por ejemplo, usted en su celular, toma su celular y de un momento a otro usted ve las noticias en el momento que están pasando, lo que está pasando en Afganistán, lo que pasó en Miami y se desplomó. O sea, usted todo lo tiene al alcance de un teléfono, ¿verdad? Pero cuando uno viene a estas cosas y empiezan a bombardearnos, ¿verdad? La tecnología, el comercio, las políticas, hermanos, empieza a crearse una filosofía donde no queda nada absoluto. Todo es relativo, ¿verdad? Y se dice, según estos pensamientos postmodernistas, ¿verdad?, que nadie conoce la verdad. Las propuestas de estas filosofías, que les repito, ¿qué es el posmodernismo? Es algo que recicla ideologías y temáticas, o sea, temas de diferentes movimientos desde un punto de vista intelectual. Y también, lógicamente, en esos pensamientos y en estas cosas involucran lo que es lo religioso también. Entonces, para ellos, dicen los posmodernistas que todo es relativo, nadie conoce la verdad, y específicamente hay una manera de pensar, que por esto es que estoy tocando este tema, que Jesús no es el camino, que Jesús no es la verdad, que Jesús no es la vida, sino que es solamente uno de tantos caminos, ¿verdad? Que se dicen que son como para alcanzar la autosatisfacción personal, ¿verdad? Que algunos escogen a Jesús y sí está bien, mientras usted no haga lo malo, y otros escogen religiones, y otros escogen líderes y ídolos también, ¿verdad? Para alcanzar una satisfacción personal y el contentamiento con acciones propias o con pensamientos propios. Escuche la propuesta del posmodernismo. El posmodernismo es lo que estamos viviendo actualmente, les repito. Y una de esas propuestas es que de manera encubierta se nos viene a nosotros metiendo en nuestra psicología, nuestros pensamientos, es que la gente empieza a creer, escuche hermano y hermana, que esas propuestas que usted está escuchando del mundo, ¿verdad?, que todo es relativo, que Jesús aquí, que Jesús no, que es uno de tantas, son sus propias ideas y opiniones. Qué tremendo es cuando uno oye a algunos hermanitos, ¿verdad?, en este andar cristiano, cuando ellos dicen, por ejemplo, un día de estos, hermanos, hace 2 semanas, una hermana con muchos años de conocer de Dios, me preguntaba a mí, me decía, pastor, ¿no será eso cierto? Me dijo hace 2 semanas atrás, que a Dios nunca nadie lo ha visto, y que será que el mismo ser humano ha creado esa imagen, y una hermana con muchos años de venir a la iglesia. Eso es el posmodernismo, hermanos, de que se dejan guiar por las corrientes de este mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia con respecto a todo esto, verdad? Esta corriente generalmente
habla sobre los asuntos de la fe y los mete en una discusión que alcanza niveles de imparcialidad. Y vea lo que sucede. Ser imparcial significa que a veces la gente dice, e inclusive algunos hermanos dicen, cada quien cree lo que quiere y es válido y está bien, ¿verdad? Que le dicen, ¿cuál es su posición? No, cada quien hace lo que quiere. No, la palabra en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice que en los tiempos aquellos, dice la palabra, en aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía. Y estamos pensando casi igual, o sea, casi todo el mundo, el posmodernismo nos está enseñando a nosotros de que cada quien piense lo que le parece. Pero para eso, hermanos, Cristo vino a nosotros para que nosotros no pensemos lo que nos pareciera, porque una vez más la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y no solo engañoso, sino que perverso. Entonces, hermanitos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nosotros tenemos que empezar a pensar como iglesia, ¿verdad? Imagínense que estas corrientes, hermanos, de posmodernismo, yo me acuerdo yo tengo bastante edad, gracias a Dios ya, pero yo me acuerdo antes, hermanos, del respeto que había hacia los pastores. Yo me acuerdo el respeto que había hacia lo que se predicaba en las iglesias. Pero el posmodernismo ha llegado a meterse entre las iglesias de esta manera. Por ejemplo, antes los pastores, bueno, símbolos de confianza, símbolos de vestidura especial, ¿verdad? El hombre de Dios, que era el que tenía cuidado del rebaño. Pero hoy día, hermanos, mucha gente ve a los pastores como el compañero, como el amigo, como el cuate, ¿verdad? Que debe estar buscando una manera de cómo entretener a la iglesia, porque si no dicen que la iglesia se está quedando atrás, y todos esos pensamientos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Quiero decirle que los pensamientos del posmodernismo, ¿verdad? Es, por ejemplo, esto. Imagínense que un pastor se dedique, porque yo sé que hay, no solamente en esta iglesia, sino que hay muchos pastores que lo hacen así. ¿Cuál es el cuidado del posmodernismo? Por ejemplo, un pastor se mete, nosotros tenemos concordancias exhaustivas, Biblias de estudio y todo, para tratar de dar un sermón el fin de semana. Y ese pastor va, busca la Biblia y dice, bueno, así era, esta palabra en hebreo significaba tanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Tratando, por ejemplo, de compartir un buen sermón, ¿verdad? Pero llega el domingo, presenta las verdades de la manera que Dios le ha dicho, de una manera sencilla y poderosa, pero la mente postmodernista llega y dice, bueno, eso es lo que el pastor piensa, yo no estoy de acuerdo, yo no veo ni creo que nadie vaya al Padre si no es por Jesucristo. El Dios en que yo creo es más amoroso que el pastor. ¿Por qué? Por pensamientos postmodernistas, ¿verdad? Con esta tendencia, hermanos, nosotros como cristianos, debemos de tener cuidado, porque acuérdense que la misma palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártete del mal. También, ¿qué debemos hacer entonces nosotros como iglesia en cuanto a estas obras de posmodernismo? Que todo el mundo piensa que todo es relativo, que no todo es malo, etcétera, etcétera. Bueno, el apóstol Pablo lo escribió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vea lo que dice Pablo, como que estaba ya viendo lo que iba a pasar para estos tiempos. 2 Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, escuchen, no uno ni dos, sino habrá muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ay, mi hermano, Pablo lo está advirtiendo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en estos tiempos de posmodernismo, estar seguros y firmes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos siguiendo? Bueno, el mismo Pablo, en el versículo anterior, le dice a Timoteo la clave: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solamente uno llegar y decir, es que esto es lo que me parece, alguna vez oí,
sino que usted conozca la doctrina bíblica, que es lo que Dios nos ha enseñado. O sea, no hay nada, hermanos, tan precioso, tan claro, tan inmerso, tan profundo, tan transformador, tan libertador, hermanos, como la palabra de Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios quien nos envió la palabra para que, como dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa que cielo y tierra pasarán? Que durante los siglos que estemos aquí en esta tierra, en este mundo, vendrán tiempos. Habrán tiempos modernos, habrán tiempos postmodernos. O sea, van a haber un montón de costumbres, culturas, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Pablo en 2 Timoteo 3:15 dice así: ¿cómo hago yo? Me dice usted, hermano, ¿cómo hago yo para entonces entender si yo tengo que irme con el posmodernismo, entender qué es lo que dicen? Porque, hermano, vea lo que le digo y le pido, por favor. No puede ser posible que una persona inconversa, a veces hasta ateos, se nos acercan a nosotros a hablar y con una conversacioncita pequeñita ponen a dudar a algunos hermanos. Una respuesta: hace un tiempo atrás un muchacho llegó y me dijo que él había estudiado todo, cienciología, filosofía y un montón de cosas, pero que él cada vez que estudiaba se convencía que Jesús no era la respuesta. Entonces le dije yo: bueno, si usted estudia la Biblia y usted me dice que esa no es la respuesta, entonces yo puedo hacerme seguidor suyo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede una persona que nunca ha estudiado la Biblia llegar y ponernos a nosotros a sembrar dudas? Bueno, dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pablo escribió a Timoteo y le dijo: persiste tú, escuche, hermano, en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, lo que aprendiste y lo que te convenciste cuando lo aprendiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, el mismo Pablo está diciendo: vendrán tiempos cuando vendrán y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo, el secreto que le dice a su Timoteo, a su siervo Timoteo, a su discípulo, perdón, es: persiste en lo que aprendiste desde pequeño. ¿Qué es lo que había aprendido Timoteo desde pequeño? El Nuevo Testamento no estaba escrito, hermanos. No había una Biblia para que... Pero Timoteo conocía el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo le decía: lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que hemos venido, lo que te enseñó en algún lugar, dice ahí tu abuela Eloida, ¿verdad? Que era quien enseñaba. Pero vea lo que dice este pasaje, hermanos, vea. Persiste en lo que has aprendido, persiste, o sea, manténgase firme sin importarle si vienen falsos maestros a darle nuevas filosofías. Sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y, hermano, subraye 2 Timoteo 3:15, dice: las cuales te pueden hacer sabio. ¿Usted quiere saber cómo pasar estos tiempos? ¿Cómo poder navegar en estos tiempos, nadar en estos tiempos que todo es relativo, que todo es permisivo? Hermanos, dice la Biblia que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos de entender que como cristianos nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para que puedan venir las cosas. Y le decía, sutilmente se han metido las cosas. Cambian los celulares, cambian las computadoras, cambian la internet. Antes el cable era de cobre, ahora el cable es de ¿cómo se llama? De fibra óptica, ¿verdad? Y todas esas cosas, todo va cambiando. Pero lo que no puede cambiar es el conocimiento en la palabra de Dios. Lo que no puede cambiar es lo que has aprendido de parte del Señor. Porque le repito, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. También la Biblia dice que ni una tilde ni una jota pasarán. Todo esto dice, pero no pasará hasta que una tilde y una jota se cumplan de la palabra de Dios. Hermano, la Biblia es lo que nos ayuda a sostenernos, es el ancla que nos ayuda a nosotros a sostenernos con tantos pensamientos relativos. Nosotros podemos, hermanos, deslumbrarnos de las nuevas aplicaciones y los cambios de este mundo. Pero una cosa es verdad, debemos de ser escépticos, ahí sí, o sea, desconfiados de las cosas que nos tratan de apartar de la fe. Seamos como los ciudadanos de Berea, que dice la Biblia, que ellos oían lo que Pablo decía, pero iban a sus casas a escudriñar las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad.
Hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que en estos tiempos no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros, con la fe en el Altísimo, con la fe en el Señor, agarremos la Biblia, escudriñemos las Escrituras, y sigamos el camino que Dios nos ha marcado. Para terminar, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice de la siguiente manera, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor me los bendiga y que tengan una excelente vida.